Hoy en día, otro de los problemas que nos impiden llevar a Linux al escritorio es precisamente el tema de la incompatibilidad de drivers. Y por último, puedo mencionar que si bien aquí dije que la hegemonía de Linux en móviles es total, porque más del 50% de teléfonos celulares en el mundo tienen Android, mucho más del 50%, también es cierto que hay una derrota en el sentido de los celulares. ¿Por qué lo digo? Porque Android, probablemente la mayoría de ustedes ya lo sabe y el que no lo sepa lo va a enterar de primera fuente. Android es Linux, pero no una distribución de Linux. Android contiene el núcleo Linux, es decir, el kernel. Android es propietario. Android no puedes descargar su código fuente, pero Android le pagó a la Fundación Linux, es decir, a Linus Torvalds y a la fundación, mucho dinero por tomar el kernel de Linux y meterlo en un sistema propietario. Claro, como Linux es GPL, a diferencia de Mac, tienes la capacidad y posibilidad de descargar las partes libres de Android. Pero Google jamás ha liberado el código fuente completito de Android, ni lo hará. Y bueno, el tema es que debido a los tremendos agujeros de seguridad que tiene Android y debido a las malas prácticas que ha tenido Google con Android a lo largo de la historia, y debido a que solo hay dos opciones en este universo de los celulares, que es o usas iOS o usas Android, decenas han hecho intentos por hacer otros sistemas operativos móviles como MeeGo, que después se convirtió en Tizen, que hoy en día es parte de la Fundación Linux, que es un sistema operativo similar a Android, pero completamente libre y que respeta los principios de software libre. Y Firefox creó Firefox OS y distribuyó en el mundo decenas de miles de celulares con Firefox OS de gama baja. No eran celulares que comprase una persona que compra un iOS 10. Pero ni por lo baratos, ni por lo bonitos, ni por lo interesantes han podido despegar. Tizen hoy en día es usado por Samsung. Samsung tiene ahí un contrato con Linux y todos los dispositivos de Galaxy, Samsung Galaxy, eventualmente tendrán Tizen en vez de Android. Y las televisiones Samsung ya tienen Tizen. Si tú tienes una televisión Samsung, estás corriendo Tizen, que es Linux. Pero a final de las cuentas fue una batalla perdida porque en la mayor parte de los casos no han podido despegar. Entonces es un sabor agridulce saber que todos los sistemas operativos Android en el mundo tienen Linux, contrastado con el hecho de que Android es basura, es una porquería de sistema operativo. No lo digo por su núcleo, lo digo porque todo lo demás que viene, el núcleo es el 10, el 15, el 20% de un sistema operativo. Cuando alguien dice, ¿usas el sistema operativo Linux? Yo digo, no, utilizo el sistema operativo Debian, que es 10% kernel de Linux, 2% código del navegador de Firefox, 15% de las librerías GNU, 25% de las librerías GIMP. Y bueno, mi sistema operativo para mí es el ecosistema completo de todo lo que tiene mi sistema, incluida la interfaz gráfica, que puede ser Gnome o KDE, incluida que utiliza un gestor de ventanas como Xwindow. Y bueno, en realidad si yo quisiera ponerle nombre a todos los proyectos que determina mi sistema operativo, sería algo así como GNU slash Linux slash GIMP slash GTK slash Mozilla slash no sé qué Linux. Entonces yo me ahorro el trabajito y digo, uso Debian. ¿Por qué? Porque Debian es mi distribución. Y Debian es un contrato social y Debian es mucho más allá de un simple sistema operativo. Pero regresando a lo que estamos comentando, la derrota en este sentido ha sido total. Hay otra batalla de la que no he hablado y que es la batalla que nos lleva precisamente al tema de Git y de GitHub, que es la batalla del desarrollo de software. ¿Desarrollamos software con software propietario o desarrollamos software con software libre?
Cuando desarrollamos software, ¿hacemos software propietario o software libre? ¿Utilizamos software propietario para hacer software libre o utilizamos software libre para hacer software propietario? Esto es muy interesante porque muchos nos pasa que tenemos que utilizar software propietario para crear software libre y viceversa. Ejemplo, yo tengo que utilizar ciertos IDEs o entornos de desarrollo integrados de JetBrains creados en Java, completamente propietarios, caros, y tengo que utilizar al menos un par de ellos por un tema de trabajo. Y son software propietario, caro, no libre, y hago con ellos software libre, o viceversa. Utilizo herramientas de software libre como Git o como muchas miles de otras que utilizo y creo programas para los cuales no libero el código fuente y entonces son propietarios y lucro con ellos y utilizo una herramienta libre. Ambos casos son complementarios y curiosos, pero vamos a ver un poquito más adelante quién está ganando en esta guerra del software libre contra el software propietario, en el caso de Git, GitHub y en el caso de el desarrollo de software como tal. Este es el segundo acto, las batallas ganadas y perdidas. Vamos al tercer acto, que es cómo se llamó la obra. Si no puedes con el enemigo, únetele y destrúyelo desde adentro. ¿Por qué no? En los ámbitos en los que las compañías de software propietario tuvieron victorias, no tuvieron que lidiar más con el movimiento del software libre. Hasta el día de hoy persisten con sus prácticas nocivas, acuerdos de licencia y monopolios, es decir, allá donde el software privativo ganó, como el caso de Microsoft Office. Jamás he escuchado que Microsoft tenga la intención de liberarlo como software libre con todo y lo que ama Linux y con todo y lo que ama el open source y con todo y lo que ama el software libre. No, pero amo el software libre, pero con mi producto no me meto. Amo el software libre, pero mi Windows no le libero el código, y amo el software libre, pero a mi Office no le libero el código, y amo el software libre, pero los binarios que compilo no son software libre, y bueno, es una doble moral muy graciosa que analizaremos a continuación. La estrategia comercial adoptada por las compañías, particularmente Microsoft, para seguir lucrando en aquellos ámbitos en los que sufrió una derrota, pues fue muy simple. Porque no apoyamos el software libre, vamos a lucrar con él en vez de luchar contra él. Y es así como después de Steve Ballmer, que fue el que dijo que Linux era cáncer, que después se retractó, es sustituido por Satya Nadella. Espero no estar demacrando, destruyendo su apellido y su nombre, pero Satya Nadella fue nombrado en 2014 como CEO de Microsoft. Y lo primero que hizo es crear una campaña llamada Microsoft Loves Linux. Y este slide que presenté al inicio, que por aquí lo tenemos, este slide es de él. No es un meme en internet, no es un chiste. El CEO de Microsoft creó esta pantalla y la utilizó en una presentación para dar una conferencia de cómo era el shift o la transición que iba a sufrir Microsoft con respecto al software libre y cuál iba a ser su nuevo enfoque, básicamente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Cuando este cuate tomó el poder de Microsoft y empezó a aventarle besitos a Linux. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de exactamente las razones que llevaron a Satya Nadella o Nadella a amar a Linux. Microsoft amará a Linux porque usa Linux, porque va a reemplazar Windows por Linux, porque va a seguir el ejemplo de Linux y va a liberar a Windows como licencia GPL. No, realmente no. Microsoft ama a Linux porque Microsoft vio que en las batallas que perdió tenía una audiencia captiva de clientes. Y todo aquel que usase software libre iba a beneficiarse de Microsoft y iba a beneficiar a Microsoft
si eventualmente Microsoft hacía algo relacionado con Linux. Microsoft compra Novell, por ejemplo. Novell era el dueño de SUSE Linux y entonces ya bajita la mano y de tercera persona, pues resulta que hay un nexo ahí entre una distribución de Linux directamente de Microsoft. Y otra de las cosas que hizo, bueno, hizo decenas de cosas de comprar compañías entre de subsidiaria a subsidiaria a subsidiaria y terminar teniendo voz, voto y control en el mundo del software libre. Lo primero que hizo Microsoft para demostrar que efectivamente amaba Linux fue convertirse en un socio platino. ¿A qué me refiero con un socio platino? Microsoft le da una fortuna a la Fundación Linux por crear Linux. Hay varios socios platino, entre ellos IBM, si es que no ha salido, Intel y muchos otros que le meten mucho dinero a Linux. Y ahora Microsoft es uno de estos partners o sponsors que le dan dinero a Linux. Y todos dirán, pues qué lindo, qué bueno. No, realmente Linux le deja más dinero a Microsoft del que Microsoft le da a Linux. Entonces aquí no hay caridad, aquí no hay buena voluntad, aquí no hay idealismo, aquí no hay filosofía. Esto es mercado, damas y caballeros. Y como tal es una estrategia de mercado para captar audiencias que sean empatizantes del software libre hacia los productos de Microsoft. Te doy un editor de código muy bonito, muy guapito, muy chulito, y entonces tiro a la competencia, llámese Sublime o llámese como se llame, y entonces sigo haciendo mis cochinadas como robar tu información. Claro, eso es Microsoft. Y bueno, con la llegada de este cuate, Satya Nadella o Nadella, no cambiaron las cosas. Cambiaron en el sentido de que Microsoft se metió las narices en el software libre, pero las prácticas corporativas nefastas de Microsoft pues no acabaron. Y bueno, todavía no contesto la pregunta que hice, que formulé en el slidecast pasado, que es, bueno, entonces, ¿quién va ganando esta batalla del software libre contra el software propietario en el ámbito del desarrollo de software? Vamos a ver un poquito más. Vamos ahora sí a hablar de Git y la respuesta directa, ¿quién va ganando? Git fue creado por Linus Torvalds. Sí, el mismo que creó Linux crea Git. ¿Y qué es Git? Para los que no sean programadores va a ser un concepto un poquito difícil de entender, pero quédense conmigo. Lo voy a intentar explicar de la manera más rápida posible. Cuando tenemos código, ese código tiene una versión 1. Y si yo le meto una modificación, seguramente voy a hacer una versión 1.00001. Y si luego le hago una mejora, voy a hacer la versión 1.00002. Pero ¿qué pasa si yo no soy yo, sino un equipo? Cuando somos 20 o 30 o 40 personas metiéndole la mano al código de un solo proyecto, las cosas se ponen interesantes. Porque de alguna manera hay que unir los cambios que tienen los códigos de todos los que están participando en el proyecto y que el código de uno no rompa el código del otro, y si estamos editando el mismo archivo para hacerle mejoras, que yo no sobrescriba tus cambios y tú no sobrescribas los míos. Y bueno, esto dio pie a los sistemas de control de versiones, a través de los cuales el sistema de control de versiones te permite regresar a una versión previa, auditar los cambios que hizo un usuario con respecto a otro, resolver diferencias entre código de dos fuentes que fueron editadas por el mismo programador, y así sucesivamente. Históricamente los sistemas que se han utilizado eran CVS y SVN, que eran malísimos. Hacían la chamba, pero mal, muy mal. Y tanto le fastidiaba a Linus Torvalds, que es un programador del kernel Linux, cómo funcionaban CBS y SVN, que decidió hacer su propio sistema de control de versiones. No lo hizo para lucrar, no lo hizo para sacarle dinero, no lo hizo para venderlo, ni siquiera le hizo publicidad, simplemente lo empezó a utilizar internamente.
Y como es Linus Torvalds, lo liberó como código fuente, como software libre, liberó su código fuente y lo puso a disposición de todos. Y cuando el resto del universo se dio cuenta de la maravilla que era Git, con decirte que más del 98% de los programadores del mundo que utilizan un sistema de control de versiones usan Git. Ya no usan ninguna otra cosa más que Git. Y hay buenas razones para ello. Git es fabuloso. Igual que Linux, y los dos fueron creados sin ningún propósito de sacarte dinero ni robar tu información, gracias a Linus Torvalds. Y bueno, gracias a Git, a este sistema de control de versiones, nacen compañías como GitHub, que GitHub es una compañía, nada que ver con Linus Torvalds, nada que ver con Linux, que simplemente hospeda en un servidor, un servidor Git para control de versiones y pone al alcance de desarrolladores pues una plataforma para que en la nube puedan tener su código y compartirlo directamente en internet. GitHub sobrepasa al entonces gigante que era SourceForge y Google Code. Yo mis primeros proyectos los tuve en SourceForge y eventualmente los migré a GitHub. Nunca hospedé en Google Code, pero sé que era bastante famoso en muchos ámbitos. ¿Y qué es lo que pasa con GitHub? Que para 2011 GitHub había prácticamente alcanzado cifras que te van a parecer ridículas. Imagínate a 40 millones de desarrolladores, a más de 100 millones de repositorios de código de software tanto propietario como libre, entre los cuales se encontraba más del 80% de proyectos de software libre, los más importantes como Firefox. Y llega Microsoft y le dice a GitHub, te voy a comprar porque me quiero hacer de todos los proyectos de software libre del mundo. Y es así como Microsoft se apodera de GitHub comprándolo por una cifra exorbitante y empieza a apoderarse del código fuente de absolutamente todos los proyectos de software libre del mundo. Todo aquel que estuviese hospedado en GitHub terminó en manos de Microsoft y su código fuente también, fuera privado o fuera público. Es decir, Microsoft no publica nada de sus productos en GitHub, de sus productos estrella. No quiero decir que Microsoft no tenga repositorios. Microsoft tiene más de 40,000 repositorios de código en GitHub. Antes de comprar GitHub ya tenía cientos de miles, miles, decenas de miles, no lo sé. Pero la mayoría de los repositorios que tenía Microsoft y que sigue teniendo son de otras personas. Lo cierto es que si tú buscas Microsoft Office en GitHub no va a aparecer. Y si tú buscas Microsoft Windows en GitHub tampoco va a aparecer. Entonces, ¿qué ética es comprar una compañía que tiene en sus servidores, digamos, el 80% de software libre del mundo y no contribuir con tu producto estrella a dicho software libre? A mí me parece una práctica bastante insensata desde el punto de vista de las libertades individuales que tienen los seres humanos de no ser espiados, de no ser plagiados, y dado el historial de plagio que tiene Microsoft de proyectos que no son suyos. Yo el día que Microsoft compró GitHub retiré mis más de 200 proyectos de GitHub y los pasé a Bitbucket de Atlassian, que es completamente software propietario, que cuesta dinero, pero sé que está en buenas manos. A diferencia del código de GitHub, que al final de las cuentas está en manos de Microsoft. Pero vamos con las cifras reales, vamos con el dinerito, vamos con la lana. ¿Qué ha beneficiado a Microsoft haber gastado tanto dinero en GitHub y tanto dinero en amar a Linux? Bueno, pues resulta que desde hace varios años que este cuate tomó la batuta de Microsoft, hasta el 2018, Microsoft triplicó sus ganancias. De cuando sale Steve Ballmer a cuando este cuate toma el timón de Microsoft, se ha triplicado.
las ganancias de Microsoft y gran parte de esa triplicación de ganancias es directamente gracias a la intrusión de Microsoft en el software libre. Entonces, pues Microsoft sabía lo que hacía. Le ha ido bastante bien metiendo las narices en el mundo del software libre. Vamos a pasar a lo siguiente, que es la lucha por el desarrollo en sí mismo del software libre. Hace 20 años prácticamente todas las herramientas de desarrollo eran propietario, como Borland Delphi, Microsoft Visual Studio, Solaris Forte, Turbo Pascal, Turbo C. Dime en qué programabas y te diré qué es lo que tenías que comprar. Turbo C era gratuito, si mal no recuerdo, y Turbo Pascal también, pero nunca fueron completamente libres de interés comercial. Es decir, siempre hubo un tremendo interés comercial detrás de las herramientas de desarrollo. Y la lucha entre el software libre y los estándares abiertos ha logrado equilibrar un poquito la balanza, pero al menos en este ámbito del desarrollo de software la lucha todavía es encarnizada y cruel. Tenemos ejemplos como Oracle, que se adueñó de NetBeans al adquirir a Sun, que también adquirió a MySQL bajo las mismas circunstancias. Y como no pudo mantener el proyecto y no le dejaba dinero, lo terminó cediendo. Entonces, de haber sido NetBeans un producto de Oracle, ahora cambió y es producto de Apache. Y Apache Apache es uno de los gigantes en el mundo del software libre. Es decir, que código como NetBeans o como muchas otras cosas terminan en las manos de la Fundación Apache, pues es fabuloso. Pero también tenemos circunstancias contrarias como MySQL, que es un monopolio que hizo Oracle y que obligó al creador de MySQL a crear un fork llamado MariaDB, que bueno, afortunadamente se convirtió en el de facto de la mayoría de las distribuciones Linux. Pero bueno, por otro lado, a pesar de estas victorias o circunstancias interesantes en las que el software libre ha ganado peso, ya sea porque se apoderó del código fuente de Beans o de esto o del otro, tenemos todo lo contrario, como entornos de desarrollo muy robustos que son propietarios y pertenecen a compañías de software propietario como JetBrains, Microsoft o Comodo o muchas otras. Y Visual Studio Code es un caso raro de este fenómeno del desarrollo. JetBrains es otro fenómeno raro porque JetBrains es una compañía que programa en Java, toma un IDE que se llama IntelliJ, le cambia 5 botones y ya le cambia de nombre al IDE para ahora voy a hacer mi versión de IDE compatible con C, y entonces a JetBrains IntelliJ lo renombra como C Lion. Ay, ya tiene un IDE para C++ y para C. No, es el mismo. Los que conozcan Eclipse lo entenderán perfectamente porque es exactamente lo mismo que Eclipse. Tomas un IDE interesante, bueno, hecho en Java y le pones plugins y ya es un IDE para C o un IDE para Java o un IDE para PHP. Y lo que hace JetBrains es que tengas 7 versiones del mismo IDE y que estés pagando por cada una de ellas, lo cual me parece una práctica nefasta. Pero pues bueno, aquí está la lucha y aquí está el cómo y qué pasó con GitHub y cómo y qué pasó con Visual Studio. Vamos a